Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Les voy a hacer un video para charlar acerca de lo que es bibliotecas populares. Les cuento que yo no voy a poder estar presente en la clase virtual de esta semana porque en el horario de cursada de ustedes estoy complicada para encontrar a alguien que me cuide al niño. Tengo un nenito de 4 años y que está aprendiendo a hacer travesuras, así que no lo puedo dejar mucho sin supervisión. Por eso estoy haciendo este video más temprano. Pero para la próxima, si ustedes pueden, a eso de las 2 de la tarde o a la 1:30, yo en ese horario sí consigo quien me cuida al gordito. Así que estoy más disponible en ese horario que después de las 5, después de las 6. Así que ustedes después me dirán cómo están con sus horarios, ¿sí? Pero bueno, yo quería hacerles una clase igual, que sea un poquito más explicativa, por así decirlo. Quiero compartir con ustedes eh, sobre estos materiales que yo les he estado subiendo, ¿sí? Y para que charlemos un poquito de lo que es la actividad que tienen que hacer, ¿sí? Bueno, tenemos acá, a ver si se ve. Ay, ¿qué hice mal? Hice algo mal. A ver, vamos a hacer de nuevo. Ahí está, ahora sí. Estos dos textos que yo les subí, las bibliotecas populares y la CONAVIP, y organizar una biblioteca popular, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el primero, que es las bibliotecas populares y la CONAVIP. Lo primero que quiero contarles es que yo seleccioné estos textos que ya los vengo trabajando en los años anteriores, por varias razones. Una de las razones es que me parece que son súper accesibles, si bien por ahí son largos, pero son muy accesibles en su formato, están escritos de una manera que se leen solos, digo yo, ¿no? Como que se leen solitos. Y a su vez tienen contenido muy importante para la formación, sobre todo de primer año, que tiene que ver con esto de las bibliotecas populares, ¿sí? Así que por eso se los estoy dando porque me encantan y me parece que son muy, muy accesibles, ¿sí? Las bibliotecas populares y la CONAVIP se llama y acá aparece este término que yo un poco los y las invité a problematizar, que dice herramientas de gestión social. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos viendo un montón de teorías de gestión, vimos la teoría de la administración científica de Taylor, la teoría de Fayol, de la administración clásica, la teoría de las relaciones humanas del Tormayo, la teoría de sistemas. Y podríamos decir que esta concepción de gestión social se ubica en otro paradigma, ¿no? Porque mientras las otras teorías que estuvimos viendo tienen que ver con el aumentar la productividad en una empresa, en una organización con fines de lucro, se podría decir que, bueno, que la gestión social apunta hacia otro lado, porque trabaja con instituciones sociales, instituciones que tienen una misión muy fuerte, desde el punto de vista social y comunitario, en nuestras comunidades, en nuestras sociedades. Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir desentrañando ahí a qué se refiere, ¿no? Con esto de la gestión social, ¿sí? Una de las cosas que a mí me maravilló siempre de las bibliotecas populares es que son un proceso histórico, las bibliotecas populares, que son específicos de Argentina. Nosotros no tenemos en el mundo otro lugar donde haya bibliotecas populares, y mucho menos que estén organizadas como están organizadas nuestras bibliotecas populares en esta gran red de bibliotecas populares que conforma la CONAVIP, ¿sí? O sea, que además de que existen, no trabajan de forma aislada, sino que trabajan de forma conjunta, colaborativa, cooperativa, en red, y bajo esta gran institución que es CONAVIP. Así que vamos a ir viendo
de a poquito de qué se trata todo esto, ¿sí? Vamos a ir, como decimos en bibliotecología, de lo general a lo particular. Así que vamos a empezar con esto de qué son las bibliotecas populares, ¿verdad? Las primeras concepciones que se nos aparecen acá tienen que ver con esta idea de la asociación civil, ¿sí? Y de la personería jurídica, que es un requisito para que la CONAVIP reconozca a estas bibliotecas como bibliotecas populares. ¿Pero esto qué significa? ¿Significa que yo no puedo tener una biblioteca popular en mi barrio sin este requisito? No. De hecho, muchas bibliotecas populares existen durante varios años y después de varios años logran organizarse para realizar la asociación civil y la personería jurídica, que además de que es un trámite burocrático, no es un trámite sencillo, y que por ahí a veces requiere de la ayuda de algún profesional. Entonces, ahora está como todo más sencillo con el tema de la virtualidad, pero de todas maneras no es un proceso sencillo para cualquiera de nosotros que no tiene formación específica, que no es abogado, ¿no? Entonces, muchas veces las bibliotecas como que se van desarrollando de a poco en los barrios, ¿sí? Podríamos decir que la biblioteca popular tiene un fuerte impacto territorial. Se va desarrollando de a poco en los barrios, va juntando gente que pertenece al barrio, y con esas personas que junta va armando lo que sería la asociación civil y la comisión directiva de la biblioteca. Y ahí, entre todos, van formando lo que sería la biblioteca popular. Es decir, que no es que hoy abro la biblioteca popular y ya tengo que tener la asociación civil, la personería jurídica, no. Son procesos comunitarios, sociales, que llevan tiempo. Lo que sí es un requisito tener la asociación civil y la personería jurídica hecha para integrar la red de bibliotecas populares de la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, ¿sí? Y tiene beneficios pertenecer a la CONAVIP, pertenecer a esa red. Uno de los beneficios es que se recibe un subsidio anual, que si bien no es mucho, pero que a la biblioteca popular la ayuda mucho económicamente, pero además tiene un montón de beneficios, como por ejemplo, cuando uno pertenece a la CONAVIP, en las ferias del libro siempre tiene un precio especial para los bibliotecarios populares, entonces van con el carnecito de la CONAVIP y tienen un descuento muy importante en las editoriales. Puede integrar planes, programas que son específicos de la CONAVIP, de capacitación, de formación, recibe también muchas veces material, puede trabajar en red con otras bibliotecas, tiene la posibilidad de instalar y de aplicar el DigiBP, que es el sistema de gestión bibliotecaria que pertenece a la CONAVIP y que es online, que todas las bibliotecas populares ahí realizan todos sus procesos técnicos, ya sea de catalogación, de préstamo, o sea que tiene un montón de beneficios. Por eso es que el objetivo de todas las bibliotecas populares es armar la asociación civil y tramitar la personería jurídica, ¿sí? Así que bueno, esa es la razón por la cual se suele hacer, ¿no? Y de esa forma pertenecen a la Federación de Bibliotecas Populares y obtiene todos los beneficios que otorga la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que es un organismo que funciona desde 1970 y que acá dice apoya la labor de estas instituciones en todo el territorio del país, ¿sí? O sea, es una institución muy importante la CONAVIP y que depende del Estado, así que recibe un aporte importante del Estado Nacional. Y acá aparece esta idea de la asociación civil, ¿sí? Y dice esto de que está sostenida por los vecinos y las vecinas del barrio, de la localidad, ¿sí? Que ellos se organizan de forma democrática, habla del compromiso y de la solidaridad, porque en realidad estas bibliotecas tienen estos objetivos, esta misión, ¿no?
la de trabajar de forma solidaria, comunitaria y social para mejorar el barrio, ¿sí? Muchas veces no es solamente el préstamo de libros que nosotros nos imaginamos, sino que además del préstamo de libros, en las bibliotecas populares se hacen muchas actividades culturales, muchos talleres, que generalmente son gratuitos o que tienen un arancel muy económico, muy accesible, para las vecinas, para los vecinos, para los niños, para las niñas. Es un espacio por eso decimos que la biblioteca popular es un espacio de encuentro, ¿no? Donde puede haber un taller de mosaicismo, como en la Biblioteca Popular de Sarmiento, que está en el barrio Puerto. Puede haber una biblioteca de semillas, como en la Biblioteca Andrés Ferreira. Puede haber talleres literarios, como en la Biblioteca de Quequén. Puede haber talleres de telar. O sea, no es que tiene que ser talleres que estén relacionados únicamente con libros, sino talleres que ayuden al desarrollo de esa comunidad, ¿sí? Talleres, actividades, charlas. Eh, por ejemplo, la Biblioteca Popular Sarmiento del barrio Puerto todos los años organiza el Día del Niño, porque tiene una comunidad con muchas dificultades económicas y sociales. Entonces todos los años organiza el Día del Niño. Este año nosotros participamos con los alumnos de tercero, recolectando material y ayudando con los regalitos. Y esa comunidad tiene un fuerte lazo con esa biblioteca. Entonces ella espera que todos los años ese festejo del Día del Niño. Ese festejo del Día del Niño es hacer un regalito para los niños y para las niñas, un chocolate a la tarde, tortitas que entre todos los vecinos y las vecinas del barrio juntan para que los chicos tengan una linda merienda. Es emocionante de verlo. Espero que el año que viene estas medidas de aislamiento ya hayan terminado para que podamos visitar la Biblioteca Sarmiento, porque es hermosa y hace un trabajo comunitario hermoso. Y la verdad que es emocionante de ver. La verdad que es emocionante de ver. Por ejemplo, es uno de los festejos que yo fui con mi hijo chiquito, recibió regalito, como todos los niños. Me acuerdo que no tenían cocina, entonces calentaban el chocolate en el calefactor. Esas cosas tiene la biblioteca popular que enamoran, digamos, ¿no? Esa sensibilidad social, comunitaria, que la hacen tan especial. Por eso yo les decía que las actividades de la biblioteca popular pueden estar o no relacionadas con la literatura. Generalmente hay muchas actividades relacionadas con la literatura, pero también otras actividades que ayuden a fortalecer esa comunidad, a establecer lazos de solidaridad, de compromiso, de ayuda mutua, ¿sí? Qué sé yo, es muy común que si pasa algo, alguna familia del barrio, qué sé yo, un incendio, o una familia le pasa algo grave, la Biblioteca Popular organiza generalmente colectas para ayudar a esas familias, desde sábanas, frazadas, cocina, lo que haga falta, ¿sí? Entonces, esa es la impronta social que tiene. Y tiene generalmente mucho trabajo en red con otros organismos como son las escuelas que están cercanas, el centro de salud. El centro de salud y la biblioteca trabajan muy en conjunto, muy en conjunto. Puede ser también con algún club de barrio. Y muchas bibliotecas populares son parte del club de barrio también, pertenecen al club de barrio. Yo, por ejemplo, en La Plata trabajé en una biblioteca popular que pertenecía a un club. Y bueno, entonces ahí estaba un poco mezclado, ¿no? Pero funcionaba bárbaro. Es decir que se va a nutrir del barrio, se va a nutrir de la identidad del barrio, de los valores del barrio, de la cultura de ese barrio. Por eso no hay dos bibliotecas populares iguales, si bien tienen muchas cosas en común, pero no vamos a encontrar dos experiencias iguales. Algo muy importante es que hay una ley, que es la Ley de Bibliotecas Populares, la Ley 23.351, que tiene la misión de canalizar los esfuerzos de la comunidad tendientes a garantizar el ejercicio del derecho de la información, fomentar la lectura y demás técnicas aptas para la investigación, la consulta y la recreación, y promover la creación y difusión de la cultura y la educación permanente del pueblo. Es decir, que las bibliotecas populares existen para garantizar derechos, ¿sí?
el derecho al acceso a la información, a la cultura, a la lectura, a la literatura, al arte. Tiene esa misión, ¿no? De garantizar derechos. Bueno, tiene toda una reglamentación, está por supuesto amparada en la Constitución Nacional, en el artículo 14, que tiene que ver con los derechos de los habitantes de la Argentina. Bueno, esto ustedes ya lo saben. Tiene también, por supuesto, esta del derecho a la asociación. Un grupo de personas que se reúne con el objeto de llevar a cabo actividades colectivas, perdura en el tiempo y trasciende a sus miembros, ¿sí? Y esa sería la característica que va a tener esta asociación, ¿no? Hay asociaciones cooperativas, mutuales, civiles, ¿eh? Y las asociaciones civiles son las bibliotecas populares. Y después, cada biblioteca, como les decía, va a tener sus propias características. Esa comisión directiva va a estar formada por distintos tipos de personas y cada uno le va a aportar un enfoque diferente, por eso no hay dos bibliotecas iguales, ¿sí? Acá, bueno, todo lo que tiene que ver con cómo se tramita la personería jurídica, dice que es como el documento de identidad de esa institución. Así, esa importancia tiene, ¿no? Y bueno, y para poder concretar todos los proyectos, ¿sí? Y para poder tener todos los beneficios que implica esto de tener la personería jurídica, ¿sí? Dice, es una persona de existencia ideal con los atributos de nombre, domicilio y patrimonio. Tiene derechos y puede contraer obligaciones propias. Sus integrantes no actúan en nombre propio, sino en representación de la organización, y posee un patrimonio diferenciado del de sus miembros, ¿sí? O sea, los materiales de la biblioteca le pertenecen a la biblioteca, no a los miembros de la comisión directiva, ¿sí? Obviamente el Estado la reconoce le da la personería jurídica y ahí ya puede ser aceptado en la CONAVIP, ¿sí? Se hace una tramitación, en el caso nuestro en la provincia de Buenos Aires. Acá está lo que sería la tramitación. Tienen que tener para la asociación civil algo así como, creo que era un número, 12 personas creo que eran los que conformaban la asociación civil. Y cada uno tiene un rol diferente en la comisión directiva. Bueno, acá está todo explicitado, eso es bastante sencillo de comprender, ¿sí? Bueno, acá tenemos una especie de infografía, que es después lo que ustedes van a tener que hacer como actividad. Fíjense que esta es una infografía de porcentaje, ¿no? Y dice la Biblioteca Popular en números. ¿Ven? Acá se ve claramente cuál es la función de la infografía, ¿no? De presentar la información de una forma más amena, más visual, ¿sí? Más clara. Entonces, tiene estos porcentajes que son súper interesantes. Por ejemplo, el 88% de las bibliotecas populares tiene un rincón infantil. El 45% presta servicios móviles de lectura. Móviles significa que la biblioteca traslada parte de su colección. Por ejemplo, una forma de hacerlo es a través del bibliomóvil. En algunos otros lugares se implementa también una especie de valija viajera con libros, y por ejemplo suelen visitar a las escuelas. A las escuelas es lo que yo más he visto. O a los barrios. Brinda cursos y talleres el 77%, fíjense que es mucha. Ofrece acceso a internet el 84%. Esto es muy importante hoy en día, porque piensen que no todas las familias tienen la posibilidad de pagar internet. Y la Biblioteca Popular les ofrece este servicio de forma gratuita, ¿sí? Generalmente es de forma gratuita. Puede ser que en algunos lugares sea requisito ser socio de la Biblioteca Popular. ¿Por qué? Porque esto todavía no se los dije. La Biblioteca Popular es una organización privada, entonces aquellos que quieran ser usuarios de la Biblioteca Popular generalmente pagan una cuota de socio. En líneas generales no suele ser una cuota muy elevada.
Y la biblioteca popular se sostiene a través de la cuota y del aporte de la CONAVIP. Y bueno, y otras actividades que pueda desarrollar para recaudar fondos, ¿no? El tema del presupuesto siempre es un tema complejo y complicado para las bibliotecas populares. Generalmente están con muchos problemas económicos. El 10% es rentado y el 90% es voluntario, ¿sí? O sea, una de las características que tiene la biblioteca popular es que tiene mucho trabajo voluntario, ¿sí? Eso está bueno por un lado, pero es algo que habría que empezar a modificar, ¿sí? Que haya más presencia de bibliotecarios rentados en las bibliotecas populares. Antes había como un requisito, hace algunos años, de que uno de los requisitos para que se conforme la biblioteca popular es que tenga un bibliotecario por lo menos rentado. Ahora me parece que ya no es tan así, pero creo que sería importante. Bueno, acá ya aparece un poco la perspectiva histórica, ¿sí? La historia de las bibliotecas populares en Argentina surge de dos referencias: por un lado, la figura política e intelectual de Domingo Faustino Sarmiento en el siglo XIX, y por otro, las asociaciones barriales de la primera mitad del siglo XX. Así es como nace la primera biblioteca popular en la provincia de San Juan, el 17 de junio de 1866, bajo iniciativa de Sarmiento, con el nombre de Franklin, lo que la convierte en la biblioteca popular más antigua de Sudamérica. Para el investigador Javier Planas, las medidas que los gobiernos argentinos han ido adoptando en materia de bibliotecas conservan hasta la actualidad la estructura instituyente con la que fueron concebidas. Esto es una conjunción entre la fuerza estructurante del Estado y las cristalizaciones asociativas de la asociación civil, ¿sí? Bueno, había una ley, que era la ley 419 de 1870, con la cual se creó la Comisión Nacional de Protectora de Bibliotecas Populares, y esta aprobación estuvo antecedida por una fuerte discusión en la Cámara de Senadores. Obviamente por la cuestión presupuestaria. Se trataba más bien de la legitimidad de una estrategia de penetración jurisdiccional que el Estado Nacional se proponía llevar adelante. Bueno, esto después léanlo ustedes, la verdad que es muy interesante, ¿sí? La proliferación de bibliotecas populares fue especialmente significativa entre los años de 1920 y 45, ¿sí? Después, por supuesto, siguieron desarrollándose. Acá tenemos un gráfico, ¿ven? También que cómo sirve para pensar. En 1920 había 46, en el 36, 90, y en 1945 ya eran 200. Fíjense, qué interesante cómo se fueron desarrollando. Así que la verdad que bueno, que son un proceso maravilloso las bibliotecas populares. Como ya les decía, son específicamente nuestros. Hay un tipo de bibliotecas comunitarias que hay en Brasil, pero no tiene esta característica de la red y la Comisión Nacional y todo, y la forma en cómo están. Nuestras bibliotecas están organizadas a nivel nacional, esa también es la importancia, ¿no? Bueno, acá continúa un poco con lo que es la Federación de Bibliotecas Populares, que dice que las asociaciones, bueno, acá está lo que serían asociaciones de primer grado, de segundo grado y de tercer grado, ¿sí? La de primer grado conformados por un grupo de personas, asociaciones civiles como las bibliotecas populares. De segundo grado, sería un grupo de asociaciones civiles, como sería la Federación de las Bibliotecas Populares, y la de tercer grado sería el ejemplo de la Confederación Argentina de Bibliotecas Populares, o sea que sería varias federaciones. Asociaciones de primer grado, grupo de personas, acá están, bibliotecas populares, acá está la infografía, digamos, para que se entienda bien. Asociaciones de segundo grado, que son las federaciones, y asociaciones de tercer grado, como por ejemplo CABIP. Hay federaciones en cada provincia. Acá están los derechos y las obligaciones, ¿sí? Los derechos a hacer uso de las instalaciones, votar en las elecciones de renovación de autoridades, presentar lista de postulantes, retirarse de la federación, presentando renuncia. Y las obligaciones: abonar en término la cuota de asociación, esto es lo que les decía yo de la cuota, respetar y cumplir el estatuto y comunicar los cambios de domicilio. Esto es muy importante, cada biblioteca popular tiene su estatuto, ¿sí? Y eso es un documento.
Así que, pero eso cuando se tramita la personería jurídica se tiene que presentar. Bueno, acá aparece lo que es el rol de las federaciones, ¿sí? La función es asistir y acompañar a las bibliotecas, tanto en los que afrontan dificultades como en las personas que quieren conformar un ámbito diario. Son también mediadores entre los conflictos que se presenten entre bibliotecas o en el seno de ellas, ¿sí? Las federaciones tenemos un delegado ante la CONAVIP en la junta representativa, ya que elegimos a nuestro vocal, como así también ante la Confederación de Bibliotecas Populares CAVIP. ¿Sí? Generalmente no hay conflictos entre las bibliotecas populares. Lo que suele pasar, el mayor conflicto que tienen las bibliotecas populares es la cuestión de la financiación y el sostenimiento de la biblioteca popular, de los servicios, de los talleres, del personal rentado. Eso es, se podría decir, la mayor dificultad que tienen las bibliotecas populares en la actualidad. De más está decir que en este contexto de pandemia es mucho más difícil. Tengan en cuenta que muchas bibliotecas populares no tienen edificio propio, alquilan, y eso también es un gasto extra, aparte de del personal rentado y de los servicios como la luz, que tienen que pagar, internet, etcétera, ¿no? Y el mantenimiento diario también, ¿no? Bueno, lo que es la CONAVIP, ustedes ya saben, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, esa ley que vimos hoy, 419, en 1870, propiciada por Domingo Faustino Sarmiento, dio origen a la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, ¿sí? Más adelante se sancionó la ley 23.351 de Bibliotecas Populares, que es la que vimos al principio. Además, esta ley crea el Fondo Especial para Bibliotecas Populares. Este fondo está compuesto por el 5% de la recaudación del gravamen del impuesto de emergencia a los premios pagados en juegos de azar. Desde el año 2006, la CONAVIP está incluida además en el presupuesto nacional. A partir de entonces, el presupuesto de la CONAVIP se compone de dos fuentes, Fondo Especial y Tesoro Nacional, ¿sí? Porque, como yo les decía, la CONAVIP está sostenida por el Estado Nacional. Entonces, así es como se financia. Bueno, como lo que charlamos hoy, que todas aquellas bibliotecas que están adheridas a la CONAVIP pueden participar de diferentes planes, programas, convocatorias, adquisición de libros, subsidios, gastos corrientes, proyectos, capacitación, asistencia técnica, desarrollo tecnológico, conservación y valoración patrimonial, promoción de la lectura, promoción de derechos y demás, ¿sí? Es una comisión que realiza muchas actividades, entonces está re bueno pertenecer, ¿sí? Bueno, acá están como son las autoridades de la comisión, presidente, secretario, vocales, esto después ustedes lo miran bien. ¿Cuáles son los requisitos para ser parte de la CONAVIP? Lo que hablamos hoy. Ser una biblioteca popular establecida en la localidad, zona o barrio donde no exista otra. Hay una distancia que tiene que tener. En este momento no me acuerdo, pero era algo así como que no puede haber otra biblioteca popular no me acuerdo si eran 500 cuadras o algo así, o 50 cuadras, creo que eran más. O sea, no tiene sentido que en un barrio haya dos bibliotecas populares, sino que hay una biblioteca popular por barrio. Por eso hay un radio que hay que respetar entre cada una de las bibliotecas populares, ¿verdad? Estar abierta como mínimo 20 horas semanales, con acceso y atención libre y gratuita a todo el público, ¿sí? Es decir, que si bien va a tener socios a quienes les presta los libros, por ejemplo, pero la atención al público es gratuita. O sea, cualquier persona, sea o no socio, tiene derecho a entrar a la biblioteca popular y leer en sala, ¿sí? Aunque no se lleve el material, pero tiene derecho a la lectura en sala gratuita. Tener tramitada la personería jurídica y incorporar a su estatuto la misión de la ley de las bibliotecas populares. Y esto también es muy importante. En caso de que la asociación civil se disuelva, todos los bienes patrimoniales de esa asociación civil pasan a la CONAVIP, ¿sí?
que se lo va a destinar a otra biblioteca popular. Esto es muy importante. Bueno, esto también, que tiene que tener una sala adecuada, una sala de lectura, ¿sí? Que tenga que tener un acceso directo a la calle. Esto, por ejemplo, es bastante nuevo. ¿Se acuerdan? Yo no sé si ustedes saben, pero antes había algunas bibliotecas populares que funcionaban en escuelas. O sea, había escuelas que tenían una biblioteca que era escolar y popular, ¿sí? Pero después se modificó esta ley. Entonces, con esto de que tiene que tener acceso a la calle, muchas bibliotecas que eran populares dentro de las escuelas tuvieron que modificarse y pasaron a ser específicamente escolares, porque no tenían el acceso a la calle. Y esto es algo que a mí me parece bastante correcto, ¿sí? Además, las bibliotecas populares ya tienen, están sostenidas por la Dirección General de Cultura y Educación, o sea que no necesitan los aportes de la CONAVIP. Algunas sí pudieron hacer una entrada para la calle, con el objetivo de no perder el subsidio de la CONAVIP y de no perder la ayuda de la CONAVIP. Pero eso hay que resolverlo muy bien. ¿Por qué les digo esto? Porque en las escuelas hay que tener mucho cuidado con que entre gente que no pertenezca a la escuela, ¿sí? O sea, que no sean docentes, que no sean alumnos, porque hay que cuidar mucho a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, que son menores de edad. Entonces hay que protegerlos mucho, no podemos permitir que cualquiera entre a la escuela. Entonces, entraba en conflicto con esto de la biblioteca popular, que es súper abierta y que puede entrar toda la comunidad. Por eso es que algunas bibliotecas populares se quedaron en el mismo lugar, pero tienen otro horario de atención cuando la escuela cierra, para evitar este conflicto con los alumnos. Entonces funciona de 1 a 5 como biblioteca escolar y de 17 a 20 horas como biblioteca popular, por ejemplo. Esa es una forma de resolverlo. Si no, ¿qué pasa? Los dos objetivos de la biblioteca popular y de la biblioteca escolar entran en conflicto ahí, ¿sí? Después vamos a ver cuáles serían los objetivos de la biblioteca escolar, que también son muy interesantes. Perdón. Bien, otro de los requisitos es que tiene que poseer un fondo bibliográfico, ¿sí? Tiene que tener libros. Y ese fondo bibliográfico tiene que ser heterogéneo, ¿sí? Para todas las edades, y tiene que ser una colección general, decimos. La biblioteca popular tiene una colección general. No tiene una colección especializada o específica, es una colección general, ¿sí? Tiene que tener de todo. Bien heterogénea, ¿por qué? Porque el usuario es un usuario heterogéneo. Contar entre los asociados con un número determinado de personas de la comunidad en la que funciona, ¿sí? Exponer en su fachada un cartel con el nombre de la Biblioteca Popular y en ese cartel tiene que aparecer que es una biblioteca popular, tiene que decir Biblioteca Popular, el nombre de la biblioteca y el horario de atención al público, ¿sí? Estos requisitos de la CONAVIP son ineludibles. Cuando uno presenta el proyecto de la Biblioteca Popular a la CONAVIP, envía una carpeta donde están, por ejemplo, hasta las fotos de la fachada de la biblioteca, de la sala de lectura. Puede también enviar una copia del inventario de los libros para ver la cantidad de fondo bibliográfico que tiene. O sea, esto se presenta como una carpeta. Ahora imagino que se debe presentar, se puede presentar también en formato digital, pero me refiero a esto, ¿no? Que se presenta no solamente documentos, sino también fotografías, videos, todos los materiales que den cuenta de que la Biblioteca Popular cumple con todos esos requisitos y que además tiene todos esos elementos que son indispensables, la entrada a la calle, el cartel, la sala de lectura y demás, ¿sí? Pero además, todos los años se hace un trámite en la CONAVIP. Todos los años. Se acredita la regularidad. ¿Qué pasa? Muchos años suele pasar que la Biblioteca Popular no llega a presentar los papeles por distintas situaciones, porque a veces viven situaciones que lo superan.
Entonces, ¿qué pasa? Si ese año no presentaron los papeles, no reciben el subsidio. Eso le trae a las bibliotecas populares mucha complicación. Entonces, eso habría como que trabajarlo, a ver de qué forma se puede mejorar. El año pasado, por ejemplo, la Biblioteca Popular Sarmiento no llegó a presentar los papeles. Y después, otra cosa que suele pasar es que para esa presentación de papeles muchas veces es necesario un abogado o un contador, y claro, no siempre la Biblioteca Popular lo puede pagar. Entonces la CONAVIP tendría que tener a alguien que haga ese trabajo, o podría tener a alguien que supervise sin la necesidad de que la Biblioteca Popular tenga que hacer todo ese tramiterío, que es un montón de trabajo. Tiene que presentar también una rendición de cuentas, informes de evaluación, y el alta y la cuenta bancaria activa. Todo eso. En este contexto de pandemia no sé cómo habrá sido. Habría que preguntarle a alguna bibliotecaria popular a ver cómo fue el tema de este año, de la presentación de los papeles. Bueno, eso es importantísimo. Bueno, cuando ya presenta todos los papeles, ahí está, ahí puede recibir el subsidio, presentar proyectos propios para que la CONAVIP los subsidie, ¿no? Y adherirse a todos los planes, programas y beneficios que tiene la CONAVIP, ¿sí? Bueno, y después acá siempre estos textos tienen bancos de experiencias que son re lindos de leer. Son muy, muy lindos. Y después al final, miren, esto les puede servir para estudiar, porque si llegan a elegir este tema para el final, esto les sirve para estudiar al final, que tiene el resumen del fascículo. Cada cosita que hemos visto está resumida bien sencillo y bien clarito. Está buenísimo. Bueno, este es uno de los textos que les compartí. Y el otro es lo que es organizar una biblioteca popular, ¿sí? ¿Cómo se organiza? La gestión social sigue presente, ¿sí? Como lo que veníamos charlando. Y bueno, y después hay cosas que son como muy, muy, muy específicas. El tema de los espacios, la accesibilidad, la gestión bibliotecaria, gestión administrativa y demás. El tema de los espacios no es un tema menor. ¿Por qué? Porque si decimos que es un lugar de encuentro, tiene que ser un lugar de encuentro cómodo para empezar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como les decía, muchas bibliotecas trabajan donde pueden, porque muchas no tienen edificio propio. O si lo tienen, bueno, es un edificio donado y se tienen que adaptar a lo que tienen. Pero la CONAVIP da como algunas recomendaciones, ¿sí? Estas recomendaciones son las que da la CONAVIP. Pero después, en esto sí la CONAVIP es flexible, digamos, porque, bueno, no todas las bibliotecas tienen la suerte de poder elegir dónde trabajar. Entonces, una de las cosas que recomienda es, si vamos a elegir el mobiliario, si lo podemos comprar o si lo podemos adquirir por donación, pero si lo podemos elegir, lo ideal es que sea de metal, ¿sí? ¿Por qué? En primer lugar, a todos nos encanta la madera, es hermosa, decimos qué linda que es la madera, pero la madera es fácilmente combustible, o sea, puede generar incendios, ¿sí? O sea, si se prende fuego, es más difícil de apagar ese fuego porque la madera es un combustible. Y además, la madera libera microorganismos que no son buenos para los materiales bibliográficos, para los materiales de papel. Entonces, por eso se recomienda un mobiliario de metal, ¿sí?, que no perjudica al material bibliográfico. Y que además, acá lo dice de una forma más técnica que yo. El tema de la madera porque emite ácidos y gases volátiles que afectan la integridad del material bibliográfico, ¿sí? El metal, en cambio, es más frío, pero no se tuerce. Es más resistente. Y el precio es más accesible y es incombustible, ¿sí? El metal es incombustible. Entonces, por esa razón, se recomienda más.
Después, hay dos formas de colocar las estanterías, y va a depender también del espacio que tengamos. Por ejemplo, se habla de estanterías en forma de peine, ¿sí? Estoy grabando, ¿verdad? Sí, ay, me dio miedo, digo, a ver si no estoy grabando, sí. Estanterías en forma de peine. A ver. Sí. Que es poner las estanterías así. Una acá, otra acá, así. En esta posición de peine. A ver si se ve. ¿Sí? Todas juntitas y que haya un pasillito en el medio. O alrededor de las paredes, es decir, las estanterías contra las paredes, y esa sería una disposición abierta, ¿sí? Entonces tenemos dos formas. Estanterías en forma de peine, ¿sí? Una al lado de la otra, con pasillos en el medio para pasar, o de distribución abierta contra las paredes. Si tenemos una biblioteca que tiene una sola gran sala, o una sala sola, que no tenemos mucho espacio, la mejor disposición es la abierta. Entonces ponemos los estantes alrededor en las paredes, y el medio queda abierto para las mesas y las sillas, ¿sí? Para la sala de lectura. Pero si tenemos la suerte de tener una biblioteca que tenga varios espacios, es decir, varias habitaciones, podemos tener la colección en forma de peine, con los estantes en forma de peine separado, y tener una sala de lectura grande. Eso va a depender mucho del espacio con el que contemos, ¿sí? Después, el área de trabajo, en esa gran sala, en esa sala de lectura, que es la sala de referencia, tiene que haber un mostrador de atención al público, ¿sí? Y de préstamo, ¿sí? Y el mostrador, después vamos a ver qué características tiene que tener. Después, se recomienda que las mesas y las sillas sean apilables para poder modificar los espacios, para poder adecuarlas a distintas actividades, ¿sí? Se recomienda tener un carrito transportador de libros para poder cambiarlos de lugar, ¿sí? Las escaleras también son necesarias para acceder a los anaqueles más altos, ¿sí? Y se recomienda, acá estarían como una lista de muebles, sería escritorio para tareas técnicas y administrativas, mesas separables o plegables, sillas y mesas especiales para videos, computación, audio, anaqueles para materiales especiales audiovisuales, anaqueles son estantes, armarios cerrados y vitrinas, exhibidores fijos y móviles, sillones. Y dice, cada biblioteca popular, de acuerdo con sus características de recursos, tratará de ir equipando sus secciones en la medida que pueda, lo ideal para mantener la unidad y el equilibrio estético. Bien, esto de la accesibilidad también, la CONAVIP recomienda algunas cuestiones para la inclusión de personas con discapacidad. Entonces, por ejemplo, tiene que tener una rampa para aquellas personas que tienen una dificultad en la movilidad, o se dice también movilidad reducida, porque no es que sea solamente para silla de ruedas, sino que puede ser para alguien que ande con bastón, con andador y demás. La puerta también tiene que tener un ancho determinado, después lo vamos a ver en otro texto, que era algo así como 80 centímetros. También los pasillos tienen que tener 80 centímetros. Si tenemos los anaqueles en forma de peine, tiene que haber un pasillo, un corredor entre ellos, que permita el desplazamiento de personas con movilidad reducida. Pero puede ser que tengamos una parte de la colección para todo público, abierta, y otra parte de la colección en depósito. Ahí no sería necesario que el espacio sea tan grande, ¿sí? Pero si nosotros vamos a tener una colección abierta, ¿sí? Una biblioteca de estantería abierta se llama, cuando tenemos que el usuario puede recorrer y agarrar el libro que quiera, se llama estantería abierta. Si tenemos una biblioteca de estantería abierta, tiene que respetar ese pasillo para que pueda trasladarse cualquier persona con movilidad reducida. Podemos tener una biblioteca de estantería abierta, de estantería cerrada o híbrida, ¿sí? Que tenga una parte de la colección abierta y una parte de la colección cerrada. Que esto es la mayoría de las bibliotecas tienen estas características.
Tienen una parte en depósito y una parte abierta. Bien. Después, el mostrador tiene que tener por lo menos 2 alturas, ¿sí? O sea, ¿para qué? Para que cualquier persona, sea del tamaño que sea, o cualquier persona de movilidad reducida pueda tener acceso a la bibliotecaria o al bibliotecario, ¿sí? Entonces, suele suceder que se trata de un mostrador que tiene 2 alturas o directamente se ponen 2 mostradores. Un mostrador con una altura y otro más pequeño, más bajito, para la atención de personas que tengan alguna discapacidad o movilidad reducida. ¿Sí? Mesas y sillas, esto ya lo miramos. Bien, la iluminación también, se recomienda que sea luz natural, ¿sí? Si es luz artificial, se recomienda la luz blanca. Esto ustedes después lo miran bien. Es muy importante el tema de la ventilación y la temperatura. Además está decir que la CONAVIP recomienda aire acondicionado, pero bueno, no siempre es posible debido a nuestros problemas presupuestarios, pero por lo menos el tema de la ventilación, ya que el material bibliográfico es muy vulnerable con respecto a la humedad. El material bibliográfico junta humedad, junta hongos, junta bacterias. Por eso es muy importante que reciba la luz del sol y que reciba ventilación. ¿Sí? Porque los libros se enferman, les agarran hongos. Y una vez que, además, se enferman con hongos y es contagioso. Por eso, si nosotros tenemos un libro que está enfermo, lo tenemos que separar, porque si no va a contagiar a los que están alrededor con los hongos, ¿sí? Esto se los digo porque es muy común. Bien, y de hecho hay libros que no tienen remedio, ¿sí? Si los agarramos a tiempo, los podemos ventilar. Pero si no, hay libros que lamentablemente hay que descartarlos porque no tienen arreglo. Si están muy enfermos, no hay nada que hacer. Bien, otra de las características muy importantes es la señalética, ¿sí? La señalética son todos aquellos, los carteles y todo lo que es información para el usuario, lo que le indica al usuario, ¿no? Y hay una señalética que es externa y una señalética que es interna. La señalética externa es, por ejemplo, eso que vimos en el texto anterior, ¿no? El cartel que está fuera de la biblioteca y que dice Biblioteca Popular tal, horario de atención tal. Pero también hay algunas señaléticas que pueden ser, por ejemplo, no sé, a 500 metros Biblioteca Popular, a 100 metros Biblioteca Popular. Eso también es una señalética externa. Y después hay algunas señaléticas que pueden ser internas, ¿sí? Acá está, por ejemplo, Biblioteca Popular a 50 metros. La interna es, por ejemplo, sala de lectura, ¿sí? O que diga rincón infantil, o ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas. Esos son internas, porque al usuario le va a servir para decir, acá está todo lo que es literatura, acá está todo lo que es ciencias sociales. Esta es la sala de lectura, este es el rincón infantil, ¿sí? El rincón infantil generalmente se detecta por el mobiliario que usa, porque usa siempre sillitas chiquitas, mesitas chiquitas, o generalmente tiene alfombras, almohadones para que los chicos estén en el piso, y demás. Bueno, por ejemplo, están las señaléticas normativas, como por ejemplo esto de que no se puede ingresar con alimentos ni con bebidas. Esto es algo que a la gente le molesta mucho, que uno le diga que en la biblioteca no se puede comer y beber. Pero la verdad es que en la biblioteca no se puede comer y beber, porque no es un kiosco, es una biblioteca. Así que es algo con lo que los bibliotecarios renegamos un montón con esto, con la comida y la bebida. No sé por qué a la gente le cuesta tanto entenderlo. Señales de contenido, por ejemplo, es esto lo que hablábamos hoy. Historia argentina, literatura argentina, sociales, ¿sí? Naturales y demás. Y bueno, y acá aparece esto que yo les decía, que es garantizar la accesibilidad para todos y todas, sobre todo para las personas con discapacidad, porque generalmente, si bien hemos avanzado muchísimo en este tema, pero es un tema, los edificios públicos muchas veces no cumplen con esta normativa y la persona que tiene alguna dificultad no puede ingresar directamente,
todos los edificios públicos tienen que contar con esto, con esta normativa, ¿sí? Esto es lo que hablábamos hoy. Esto está todo regulado por la Agencia Nacional de Discapacidad y por ley. Esto es una ley, ¿sí? Entonces hay que cumplirlo. Acá el mínimo de 80 centímetros de ancho libre de paso, sistema de apertura automático o con puertas corredizas o abatibles, ¿sí? La apertura manual, dice, no tiene que ser muy pesada la puerta, ¿sí? Hay edificios que tienen un valor histórico y que no se pueden tocar. Entonces, ahí hay un problema. Generalmente se suele hacer una entrada aparte. Bueno, esto después ustedes lo miran. Acá está lo del mostrador. Contar con un mostrador de 2 alturas, en el que la parte baja tenga una altura aproximada de 80 centímetros, apropiada para la atención de usuarios en silla de ruedas o de estatura baja. Debajo de la mesa del mostrador disponer de un espacio libre de obstáculos para permitir la aproximación frontal de usuarios en sillas de ruedas. Ah, esto es muy importante que no se los dije. El baño. Tiene que haber un baño para personas con discapacidad. Esto es imprescindible, ¿sí? Y que muy pocos lugares lo tienen. Accesibilidad también para la parte de la información, ¿sí? Cuando mandamos una invitación, preguntar si alguien va a necesitar alguna asistencia o apoyo. También propiciar el acceso y permanencia de personas que tengan que trasladarse con dispositivos de movilidad. Incorporar señalética en formatos múltiples, como braille, o tener personal de bienvenida que puedan ayudar a acomodar a las personas. Después, esto de, por ejemplo, que a nosotros nos cuesta mucho. Cuando nosotros hablamos, hay algunas personas, por ejemplo, hipoacústicas, que leen los labios. Entonces es importante no taparse la boca ni cubrírsela y siempre dejar la boca descubierta cuando uno va a hablar para que puedan leernos los labios, ¿sí? Por ejemplo, a veces uno sin querer con el micrófono se tapa la boca cuando hace alguna actividad que requiere el micrófono. Bien, esto es algo muy importante. Referirse a la persona con discapacidad como sujeto de derecho. Esto significa que le hablo de la misma manera que le hablo a cualquiera. No le hablo ni en diminutivo, ni con un tonito especial. No, le hablo a todas las personas de la misma manera, con el mismo respeto y con la misma buena atención y amabilidad, pero no tengo que tener un trato especial para las personas con discapacidad en este sentido, ¿sí? Evitar eufemismos como personas con necesidades o capacidades especiales diferentes, o algún término que connote enfermedad. Y este término también es muy importante, no sustantivar una característica. ¿A qué se refiere a no sustantivar? Es, por ejemplo, es una persona con disminución visual, no es un ciego. Es una persona con movilidad reducida, no es un inválido, ¿sí? A esto se refiere. Bien. Bueno, consultar si la persona necesita algún apoyo, evitar preconceptos o frases que pueden llegar a ofender. Ante la duda, preguntar con mucho respeto. Hablarle a la persona, no hablarle a un tercero que lo acompañe, sino hablarle directamente a la persona, que esto generalmente nos cuesta mucho, sobre todo si se trata de una discapacidad mental o intelectual o cognitiva. Y incluirlas como fuente de información. Ustedes saben que todos somos fuentes de información. Las personas con discapacidad también. Después también está la cuestión de la accesibilidad web, que tiene 4 principios fundamentales: la perceptibilidad, la operabilidad, comprensibilidad, robustez. Bueno, esto ustedes lo van a leer, van a ver que es muy, muy ameno. Bien. Bueno, esto de la gestión bibliotecaria ustedes lo van a ir aprendiendo en las materias técnicas, ¿sí? El fondo bibliográfico puede ser ordenado por materia o por áreas del conocimiento. ¿Vieron cómo es la CDU? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ordenar
el material bibliográfico por CDU. ¿Sí? Pero de acuerdo a nuestra característica como biblioteca popular, a nuestras necesidades, y de acuerdo también a nuestros usuarios, puede ser que aún cumpliendo con todo lo que implica la CDU, tengamos un ordenamiento distinto. Por ejemplo, que tengamos una sección infantil. Entonces, vamos a tener todo el material organizado por CDU, pero en la sección infantil no la vamos a organizar por CDU, sino que vamos a poner, por ejemplo, no sé, historietas por un lado, cuentos cortos por el otro, novela infantil juvenil por el otro, ¿sí? Ahí podemos tener una ordenación especial, ¿sí? O a veces por el formato. Por ejemplo, hay muchos libro álbum. Entonces, a veces, yo, por ejemplo, cuando trabajaba en biblioteca escolar, tenía todos los libros álbum juntos, ¿no? Y en la CDU no tenemos una categoría que diga libro álbum, pero no importa, porque lo pienso para mis usuarios, ¿sí? Eso también es importante. Eso lo van a ir viendo con el tiempo. Y también a medida que vayamos conociendo bibliotecas y viendo cada una cómo organiza el material, porque no todas lo organizan igual. Bien, y después hay algo que es muy importante que nosotros tenemos que hacer, que es el expurgo. El expurgo es cuando descartamos el material, ¿sí? Que lo hacemos todos los años, hay que hacer una revisión de la colección, y el expurgo puede ser tirar en el caso de que el material esté enfermo, pero en el caso de que el material esté saludable, que esté sano, ese material lo podemos donar a otra biblioteca donde quizás sea más útil. A veces nos pasa en las bibliotecas populares que recibimos un montón de donación de material que no tiene nada que ver con nuestros objetivos, qué sé yo. A veces nos llega un material de mecánica, por ejemplo, y que es muy específico, que es muy técnico. Entonces ese material de mecánica quizás le sirva más a una biblioteca escolar que tiene educación técnica, más que a nosotros, ¿sí? Eso lo vamos evaluando, ¿sí? Eh, para la política del desarrollo de colecciones, que tiene que ver con que esto de qué vamos a tener y qué no vamos a tener, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? En los temas de interés del usuario, de mi comunidad, cuáles son las carencias o vacíos temáticos, eso que siempre me piden y que no tengo, ¿sí? El estado físico del material, que es lo que yo les decía, el estado de actualidad del material, si es novedoso o si no. Hay algunos materiales que van perdiendo vigencia, pero porque están desactualizados. Por ejemplo, suele pasar mucho con los atlas, que son hermosos, son divinos los atlas, pero muchas veces están desactualizados. Y bueno, y de acuerdo con todo esto se establecen los criterios para el expurgo y para el descarte, ¿sí? Eso no le tenemos que tener miedo al expurgo porque no pasa nada, ¿eh? Y después también nosotros vamos a decidir si todos los materiales son prestados o consultados, cuáles son solamente de consulta en sala, ¿sí? Cuáles son para préstamo a domicilio. Por ejemplo, en líneas generales todo lo que es material de referencia es para uso en sala. Diccionarios, enciclopedias, atlas, porque son muy grandes, porque son muy costosos y muy difíciles de reponer. Pero el cuento, la novela, la poesía, eso generalmente es de préstamo a domicilio. Pero bueno, algunas bibliotecas tienen, por ejemplo, diccionarios chiquitos de bolsillo, que esos sí son para prestar. Bien, y después esto que tiene que ver con la planificación, después esto lo vamos a ver en otro texto que va a estar más claro y más desarrollado, ¿sí? Que es la planificación estratégica, eso lo vamos a ver en otro texto que está más desarrollado. Bueno, después hay estas experiencias léanlas porque son hermosas, son experiencias reales de bibliotecas populares. Bueno, acá estarían los dos textos que estuvimos compartiendo. La idea es que ustedes vayan leyéndolos lo más que puedan. Son bien muy sencillos, muy amenos. Y que en base a los distintos textos que vayamos trabajando durante todo el mes de septiembre, que ya septiembre se nos está yendo, como se nos van todos los... Ya estamos a 16, pero bueno, la idea es que para octubre ustedes puedan desarrollar esta infografía, ¿sí? Que como yo les dejé en la actividad, ahí se las voy a compartir. Ah, qué tonta. La tenía en la misma pestaña. Acá. Para que ustedes vean, tenemos distintos tipos de infografía, como yo les compartía en los tutoriales, ¿sí?
la idea es entender este concepto de infografía, ¿sí? Esto de presentar la información de forma amena, sencilla, gráfica, ¿sí? Entonces, lo van a hacer en grupo y cada grupo tiene que seleccionar un tipo de infografía que vaya a desarrollar. Puede ser estadística, comparativa, de procesos y cronológica, ¿sí? De acuerdo a ese tipo de infografía que desarrolle sobre la temática de biblioteca popular, y con todos estos materiales que estamos trabajando, más algo de lo que ustedes vayan investigando, poder desarrollarla, ¿sí? Entonces, de a poquito, ustedes vayan contándome en el foro o por mensaje, ¿sí? Cómo van con el tema de la infografía, si pudieron buscar información, si entienden lo que tienen que hacer. Cualquier cosita yo les comparto ejemplos de infografía para que ustedes puedan ver los tipos de infografía que existen, ¿sí? Así que bueno, la idea es que puedan ir desarrollando este trabajo durante todo septiembre y que lo puedan entregar para octubre más o menos, así. En octubre más o menos le vamos dando este cierre al tema de bibliotecas populares, que es hermoso. Yo digo que es hermoso, es la parte más linda, es la parte que a mí más me gusta de gestión 1, bibliotecas populares, porque bueno, es un poco estudiar, bueno, lo que nosotros queremos estudiar, ¿no? Ya dejamos de lado esas teorías tan de la administración para meternos de lleno en lo que nos gusta. Así que bueno, esto sería todo. Vemos durante la semana a ver lo que ustedes me van consultando y cualquier cosita, si necesitan algún video tutorial sobre la realización de la infografía o de lo que fuere, ustedes me avisan y yo se los armo a la brevedad. Así que bueno, muchísimas gracias. Chau.